Buenas a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva clase de comunicación. En esta oportunidad estaremos hablando sobre el artículo de opinión. Acompáñenme. Reflexiona con las siguientes preguntas. ¿Crees que las tecnologías han tenido un impacto positivo en la educación? ¿Por qué? Dar nuestro punto de vista sobre diversos temas es importante. Explica las razones por las que debemos hacerlo. Leamos. Las tecnologías y la educación. Los estudiantes de hoy son los llamados nativos digitales. Sí, aquellos que nacieron y crecieron en la era digital. Por lo tanto, incorporar la tecnología en la educación aporta una serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en el aula y puede ayudarnos a reducir brechas. El uso de Internet y dispositivos móviles, como es el caso de los celulares, ha ayudado a cambiar la visión de la educación. En ese cambio se pueden aprovechar los recursos que estos nos ofrecen para ayudar a cada estudiante a mejorar de acuerdo a sus intereses y ritmos de aprendizaje. Como lo indica Curtin, la web 2.0 y las redes sociales animan a los estudiantes a expresarse y relacionarse con otros compañeros, lo que les permite aprender de forma interactiva. Las posibilidades de Internet son muy amplias. Gracias a la facilidad para compartir contenidos, es posible aprovechar la red para facilitar a los estudiantes libros electrónicos e interactivos para que realicen sus actividades y ejercicios. Además, les permite acceder a libros que no se pueden encontrar en su país sin necesidad de moverse de sus casas. Totalmente cierto. Sin embargo, hay una razón mayor: permite reducir brechas. Muchas veces nos hemos preguntado qué hacer para reducir las desigualdades educativas y hemos visto que la respuesta se halla en esta tecnología. En ella, los estudiantes ingresan a Internet y las puertas a un mundo de información se abren. Nos interesa dónde estén, no interesa dónde estén. Por esto, aprovechamos cada una de las posibilidades que esta herramienta nos da para cambiar y mejorar la educación. Un hermoso artículo de Samuel Ruiz, un peruano, ¿verdad? Ha hecho una adaptación. Fíjense que acá vemos que nos habla de todos los beneficios que nos ofrecen las tecnologías en el campo de la educación. Construye tus aprendizajes. ¿Qué opinión tiene el autor de las tecnologías de la educación? Que son gran beneficiosas, ¿verdad que sí? Porque aportan una herramienta bastante útil para el desarrollo del aprendizaje. ¿Cuál es la posición del autor sobre el uso de la tecnología de la información de la educación, que son de gran importancia para reducir brecha, ¿no? Y poder entrar en ese campo maravilloso del saber? ¿Cómo sustenta su postura el autor, ¿verdad? ¿Qué estructura presenta el texto? Interesante. Ahora sí, vamos con el tema que nos compete el día de hoy. ¿Qué es un artículo de opinión? A propósito del tema que acabamos de leer, que también era un artículo de opinión. Recordemos que el artículo de opinión, ante todo, es un texto de carácter argumentativo. Es decir, quien expone esa idea, esa posición, ese tema del que va a abordar, debe tener argumentos sólidos para sostener esa idea. Es un texto de carácter argumentativo que manifiesta el sentir y el pensar de una determinada persona acerca de un tema que despierta el interés de la opinión pública. Fíjense que cuando voy a hacer un artículo de opinión, lo primero que tengo que tomar en cuenta es que ese tema que voy a elegir sea un tema de interés público. No puede ser cualquier tema, tiene que ser un tema que realmente sea importante, ¿no? Porque es un tema donde yo voy a plantear
una tesis, ¿no? Un problema y cuáles son las posibles soluciones ante esa problemática, ¿ok? Por eso es muy importante elegir un tema adecuado para el artículo de opinión que tú vayas a realizar. ¿Cuál es la estructura del artículo de opinión? Fíjense, tiene un título, todo artículo de opinión tiene un título que debe estar relacionado directamente con el tema. Recordemos que para elegir el tema tenemos que preguntar siempre de qué nos hablará o de quién nos habla el texto, ¿no? Por eso que ahí el tema que debe estar vinculado con el título. La introducción tiene que ver con la presentación del tema o la tesis por parte del escritor o del periodista, el que está escribiendo el artículo de opinión. Él debe presentar el tema, si es el coronavirus, si es el tema de vamos a ver, la variante Delta, que también podría ser un tema muy importante para hacer un artículo de opinión, ¿verdad? Porque está en boga este tema de la variante Delta por el impacto tan rápido que está generando y las muertes a las personas en el mundo, ¿verdad? Podría ser un tema muy interesante, ¿verdad? Para el artículo de opinión, el tema de la variante Delta, como alguna sugerencia, ¿no?, que les doy allí. Entonces aquí el autor o el escritor, el articulista o el periodista presenta el problema, el tema o la tesis. En la argumentación, aquí también debe ir el cuerpo o desarrollo, ¿no? Recuerden que en la argumentación también se le conoce como cuerpo o desarrollo, porque en esta parte es donde el autor debe expresar las razones por la cual sostiene ese tema o esa tesis, ¿no? Si está hablando sobre la variante Delta y está afirmando un hecho, aquí debe argumentar por qué. El por qué estoy afirmando que la variante Delta, a diferencia del coronavirus, perdón, a diferencia de las otras variantes, es mucho más rápida o se propaga muchísimo más rápida. ¿Quién lo dice? ¿Qué especialistas han comprobado esa tesis? Aquí debe argumentarlo el estudiante, ¿verdad? El que va a escribir el artículo de opinión. Finalmente, debe llegar a una conclusión sobre la variante Delta, ¿verdad? Hacer una síntesis y reafirmación de la opinión del autor. Aquí les traje un ejemplo de la estructura un poco más, digamos, entendible para ustedes, mis hijos, ¿eh? Dice que en la estructura, en el título debe tener de 3 a 7 palabras. En la primera parte debes escribir, eh, digamos, este sería la introducción. Aquí debes escribir, dar una explicación breve sobre el tema del que vas a hablar. Estoy colocando como ejemplo la variante Delta, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es la variante Delta? ¿Qué pasa con la variante Delta? ¿Qué está ocurriendo con ella? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está haciendo ese daño tan importante? ¿Eh? Y destacar algo que tenga relación con la variante Delta. En la segunda parte, que es el desarrollo, también ahí vamos a argumentar lo que ya afirmé aquí sobre la variante Delta, ¿no? Así que donde tenemos que expresar nuestra opinión y decir el por qué. Simplemente en la segunda parte debo explicar el por qué yo estoy afirmando que esa variante Delta, ¿ve?, ha sido un problema bastante serio para la salud pública, puesto que a diferencia de otras variantes del coronavirus, esta genera un impacto muy, pero muy mortal, violento y muy rápido, ¿verdad? Deteriora de manera muy rápida la calidad humana de la persona. Acaba de manera muy veloz con la vida humana, ¿verdad? Para poder hacer la argumentación o el desarrollo, yo siempre les doy estos ejemplos, ¿ve? ¿Ve? Si vamos a hablar de la crisis económica, en este caso, como estamos tomando como ejemplo la variante Delta, no vamos a enfocarnos en este título, sino sobre la variante Delta. Entonces, ¿en qué afecta a la gente la variante Delta? ¿Qué consecuencias tiene esta variante Delta? ¿En qué me afecta a mí la variante Delta? ¿Cómo podríamos solucionar el problema de la variante Delta? ¿Ve? Yo respondiendo a esta pregunta, automáticamente estoy haciendo la argumentación o el desarrollo de mi artículo de opinión, ¿ves? Entonces solamente me faltaría la conclusión. ¿Y qué es la conclusión? ¿A qué idea final has llegado
con tu reflexión, ¿verdad? ¿Cuál sería la reflexión con relación a la variante delta, ¿verdad? Siempre recomiendo a los estudiantes hacer uso de las herramientas del lenguaje para escribir su artículo de opinión. ¿Cómo así, profesores? Los conectores son muy importantes, ya que estas herramientas del lenguaje nos permiten escribir o redactar un artículo de opinión de manera coherente, ¿no? Cuando utilizamos los conectores en las oraciones para conectar ideas o párrafos, estas ideas van a estar conectadas de manera ordenada y coherente. ¿Ve? Algunos conectores serían pero, sin embargo, no obstante, entre otros. También está por otra parte, asimismo, en otro orden de ideas, ¿verdad? Para enlazar un párrafo con el otro y hacer que este artículo tenga coherencia y secuencia lógica. Allí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de leer. Tenemos la tecnología y la educación, que esta forma parte de las partes del artículo de opinión, sería el título. Aquí tenemos la introducción y la tesis. Aquí simplemente estamos planteando el problema, ¿verdad? Dice, los estudiantes de hoy son llamados nativos digitales. ¿Ve? Aquí en la introducción el escritor plantea el tema que va a tratar. ¿Ve? Un pequeño resumen del tema. En el cuerpo y el desarrollo, aquí plantea los artículos, digamos, los argumentos, ¿ve? Los argumentos por cuál esas tecnologías de repente son importantes, ¿no? ¿Verdad? Para el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Dice, como lo indica Curtin, la web animan a los estudiantes a expresar. Fíjense que está tomando como referencia una persona que es conocida en el campo de la web. Esto ayuda a soportar su idea de los beneficios que aporta la tecnología de la educación. ¿Sí se dan cuenta? Finalmente, tenemos la conclusión. Esto también es parte del desarrollo. Y aquí tenemos la conclusión. Por esto, fíjense que esto es un marcador textual o un conector. Aprovechemos cada día las posibilidades que esta herramienta nos da para cambiar y mejorar la educación. Es decir, como conclusión debemos aprovechar. Recordemos que la conclusión básicamente son los beneficios, ¿no? Que nos aporta, los beneficios a los que hemos llegado como conclusión, en este caso, de la educación o de las tecnologías y la educación, o en el campo de la educación. Algunas recomendaciones básicas que yo siempre les doy a mis estudiantes son las siguientes. Conocer bien el tema que van a elegir. Si van a elegir un tema, por favor, si no conocen, deben documentarse bien sobre ese tema para no equivocarse. Argumentar tu opinión. Nunca en un artículo de opinión como el que vamos a realizar puedes decir algo y no argumentarlo. Tienes que investigar, porque no vale decir me gusta o no me gusta por esto o esto es así sin tener ningún tipo de argumento, ¿no? Utilicemos frases como en mi opinión, desde mi punto de vista, creo, opino que. Al cambiar de párrafo, usar frases como por un lado, por otro lado, que son conectores, ¿no? Sin embargo, además, aunque lo que vimos anteriormente como herramientas del lenguaje. Finalmente, debo revisar el texto a la perfección para evitar errores ortográficos, el uso correcto de la mayúscula. No puede haber faltas de ortografía. Todo eso es muy importante. El uso de la mayúscula, de los signos de puntuación y, por supuesto, de la ortografía. Quiero finalizar con esta frase hermosísima que dice, la escritura es el invento más grande del mundo. Lo dijo un grande, Abraham Lincoln. No me queda más que darle las gracias a mis queridísimos estudiantes de primero de secundaria. Siempre para mí será un honor, un placer guiarlos en este maravilloso mundo hacia el encuentro con los aprendizajes. Quien les habló, su profesor Ulises Oria. Chao, chao, se les quiere mucho.